Otra cosa también que nosotros debemos de entender es de que la palabra del Señor nos enseña que debemos de demostrar alabanzas hacia nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece a sus discípulos, antes de su ascensión, antes de ir a la diestra del Padre, Él enseña a sus discípulos concerniente al reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3 nos enseña de eso. La pregunta que nos deberemos de hacer es, ¿qué fue lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos? Esto es algo importante. Yo infiero por medio del texto y a través de lo que la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento, de que Jesucristo les enseñó cómo el ser humano puede entrar al reino de Dios. Y entrando en el reino de Dios, el cristiano ahora entra a ciertas obligaciones y responsabilidades. Y una de las responsabilidades es de cantar alabanzas hacia Dios. Y miramos nosotros que esto lo enseña el Nuevo Testamento. Another thing that we notice is that whenever we come together, there is a portion set aside for us to be able to sing praises unto God. You know, this reminds me of Acts chapter 1 and verse 3. Because there we notice that Jesus Christ, before he ascends unto heaven, he appears to his disciples. And he tells his disciples certain things concerning the kingdom of God. Now, this is a verse that doesn't have very much explaining, but there's a lot to infer from this verse. Because whenever we read the New Testament, we notice that when worship comes together, or when Christians come together to worship, there's a lot of things that take place. So the question that we should ask is, where did the Christians get all of this from? Well, they got it through the teachings of the apostle. In Acts chapter 2 and verse 42, it says that they persevere in the doctrine of the apostles. And in the doctrine of apostles, they were taught, the church was taught, that they are to sing praises unto God. And we notice that this is the reason why we sing praises unto God, because it is a commandment from God that has been given to all of us as Christians. Y este mandamiento, hermanos, miramos nosotros que se encuentra a través de las Escrituras. En Romanos habla de cantar. En 1 Corintios habla de cantar con el entendimiento y el espíritu. En Hebreos capítulo 2 y versículo 12 habla de cantar en medio de la congregación. En Efesios capítulo 5 dice que debemos de cantar unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Con nuestras voces, hacer melodía con nuestro corazón. Y esto pues es lo que hacemos durante el tiempo que el director de cantos nos está dirigiendo en los cantos que vamos a cantar. Whenever we look at the New Testament, we notice that there are several scriptures within the New Testament that relates to our responsibility as Christians to sing praises unto God. For example, there is Romans. There is 1 Corinthians chapter 15 and verse 14, where it says that we are to sing with our understanding and with our spirit. Hebrews chapter 2 and verse 12, it says that we are to sing in the midst of the congregation. In Ephesians chapter 5 and verse 19, it says that we are to sing one to another with hymns, with psalms, spiritual songs. We are to do it in such a manner that we bring praises unto God with our heart, and to make melody within our heart with our voices unto him. So whenever we come together, we partake of this sacrament, of this element of worship service that God has left for us. And remember this, we're not only singing to God, but we're singing to one another. We are admonishing one another. We are exhorting one another. Colossians chapter 3 and verse 16 makes reference to that. So this is what we do as we sing. This is the purpose of our singing, to edify each other. But the person in front of us is directing our minds, our thoughts, in order that we can be edified through what the song says.
So whenever we look at the screen, let us not look only into what the screen is and what is there, but the significance of the song, what it means to me, how it's going to exalt me as a Christian. Así que el canto, hermanos, es parte del culto de oración, en donde nosotros nos cantamos unos a los otros, en donde nos venimos a edificar unos a los otros. Así que cuando nosotros vamos a cantar, miremos lo que está delante de nosotros, que es el canto, pero entienda el significado. Cantaremos con el entendimiento y el espíritu. Entendamos lo que dice el canto y qué significa para mí y para mi vida como cristiano. En esta ocasión es lo que vamos a hacer. Nuestro hermano Cavazos nos habrá dirigir en los cantos y vamos entonces a participar en este acto de adoración. And this is what we're going to do this morning. Brother Cavazos will be the director of praises, and he will direct us in some songs this morning. Hermano. Muy buenos días, hermanos. Vamos a entonar el canto Trabajar, Trabajar. Es el canto 86. Es el canto número 86. Canto número 86. Trabajar, Trabajar. Ese canto número 86, si acaso lo tienen, lo podemos empezar. Canto número 86. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da. El deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y verar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Amén. Amén. Vamos a entonar ahora el canto, hermanos. Mi fe espera en ti. Canto número 17. Mi fe espera en ti. Canto número 17. Sale un poquito de tiempo, hermano. El canto número 17. Mi fe espera en ti.
Mi fe espera en ti, Cordero quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llena mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón, tu sumo amor, tu sangre carmesí, diste la cruz por mí, que iba para ti, oh y pruebas hallaré, mi sed, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad te La iglesia primitiva no solamente hacía oraciones hacia el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando se reunían, sino también cantaban cantos de alabanza hacia Dios para demostrar su alegría, como dice Santiago capítulo 5 y versículo 16 en adelante, que el que está alegre que cante alabanzas hacia Dios. Pero también se reunía en el primer día de la semana para participar de un acto que demostraba lo que Jesucristo hizo hace tiempo atrás en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a este mundo, como dice Lucas capítulo 19, versículo 10, buscando aquello lo cual se había perdido. Lo que se había perdido era el ser humano. Dios lo crió rectamente, Eclesiastés 7:29, pero él en sus muchas perversiones fracasó y el pecado entró en su vida, como dice Isaías 59, versículo 1 y 2, en lo cual causó una separación de el ser humano de Dios, no de Dios del ser humano, sino que el ser humano de Dios, porque Dios no puede habitar en donde existe el pecado. 1 Juan capítulo 1 versículo 5 nos habla de esto. Por lo tanto, Jesucristo vino para tratar de reconciliar al ser humano con Dios nuevamente. Aquellos los que se habían extraviado, aquellos los que habían pecado. Jesucristo vino a ser la propiciación de que se pedía para que así pudiese cumplir con el precio que se demandaba para que el ser humano pudiera ser reconciliado con Dios. Esto lo habla Romanos capítulo 3, versículo de 23 en adelante. Tanto que Jesucristo al hacerlo, ahora el ser humano puede ser reconciliado con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 21, y estos eran algunos de vosotros, pero ahora habéis sido reconciliados en Cristo Jesús. Y cuando la reconciliación ocurre, Dios manda
de sus hijos que cada primer día de la semana ellos vengan a conmemorar lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y lo hacemos por medio de estos elementos, que es el pan y el jugo. El pan representa o viene a demostrar el cuerpo de Cristo Jesús. El jugo viene a demostrar la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Esto lo habla Mateo capítulo 26 y versículo 26 al 29. Es un pan sin levadura. Es un pan sin levadura. Y es el fruto de la uva, como lo dice el texto. No podemos sustituir nada más por esto, porque claramente en la Biblia nos enseña de eso. Solo que los cristianos nos reunimos para conmemorar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Es por esto que cuando la persona, el cristiano, está en pecado, no participa de estos actos porque lo está participando indignamente, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Tiene que preocuparse en tratar con su pecado lo más pronto posible para que pueda participar de este acto el cual está delante de nosotros. Porque si no lo hace, está acumulando condenación sobre condenación a no hacerlo. Para la persona quien aún no ha llegado a este punto, y esto lo digo para nosotros los visitantes y espero que no se vengan a ofender, este acto no tiene ningún significado para usted, porque usted no ha hecho lo que es necesario ante Dios, de quitar todos sus pecados. Porque es una conmemoración. Y cuando participa de él, ¿qué está conmemorando? Si no ha hecho lo que es digno de conmemorar. Le estamos dando gracias a Jesucristo por lo que ha hecho por nosotros. Que gracias a él, yo ahora me encuentro libre sin pecado. No que soy una persona perfecta, pero que tengo la libertad, ¿verdad?, de que el pecado ya no reina sobre nosotros. Y cuando el pecado entra en mi vida, tengo la oportunidad de arrepentirme para volver a reconciliarme con Dios. Esto es lo que significa esto. Solo que cuando se pasa el pan y el jugo de la vid, entendamos que esto es un mandamiento de Dios. Dios nos ha dejado este mandamiento a los cristianos para que lo hagamos el primer día de la semana. Y vuelvo a repetir, si usted de visitante gusta participar de él, lo puede hacer, pero vuelvo a repetir, ningún significado tiene para usted. Pero esperamos que pronto pueda resolucionar todo esto para que así venga a tener significado. Another thing that we notice that whenever we come together, we not only pray to our Heavenly Father in the name of Jesus Christ, we also sing praises unto God. But we come together as a memorial of what God or what Jesus Christ has done for his people. You know, it's no secret Jesus Christ came to this earth to be able to take care of the ransom that was asked in order that our sins can be taken away. He came and fulfilled that price. He gave his life for us. He went to the cross. He gave his life. He shed his blood. This is what Romans chapter 3 and verse 23 and following states. Because when people have sin in their lives, they cannot participate of these elements. Because if they do, they enter into a state of condemnation. 1 Corinthians chapter 11 and verse 28 speaks of that. So therefore, you have to first of all be able to get rid of your sins. And you do that by baptism. You do that by fulfilling what the Bible teaches concerning baptism. And once you do that, then you are at liberty to participate of the fruit of the vine and the bread. According to Matthew chapter 26 and verse 26 and following, it is an unleavened bread, and it is the fruit of the grape. We cannot substitute anything else for this, because Jesus is our Passover.
1 Corinthians chapter 5 and verse 7. And whenever we partake of this, we are bringing to memory what Jesus has done for us and for our life. So therefore, if you're visiting with us this morning and you partake of this, it has no significance to you. We're not asking you not to participate, but we're telling you it doesn't have no significance for you because you have not done those things that are necessary to be reconciled with God and to be able to bring this as a memorial unto God. So we do this as a memorial to our Lord Jesus Christ, what he has done for us. Let us meditate upon this as this is administered to us, hermanos. Ya nuestro hermano nos ha dicho la importancia, hermanos, de participar de la Santa Cena, recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, clavado y martirizado en la cruz por nuestros pecados al participar del pan sin levadura y del jugo de la vid, algo que la iglesia, hermanos, recuerda con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, y lo hacemos cada primer día de la semana, valorando, hermanos, el grande amor que Dios tuvo para con la humanidad y mostrándolo al dar a su Hijo Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. El apóstol Pablo nos enseña también la manera correcta en cómo la iglesia, hermanos, debe de participar. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, a partir del verso 23, dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo en vida, y una vez que Él ya no está, hermanos, entre nosotros físicamente, pero sí lo está espiritualmente, la iglesia, hermanos, recuerda y participa haciéndolo en memoria de Él. Vamos a orar, hermanos, primeramente por el pan y después lo haremos por el jugo de la vid. Vamos a orar. Padre bendito y amoroso Dios, que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar, santificado su nombre, Padre. Venimos a usted nuevamente pidiéndole por este pan que nos hace memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en la cruz por los pecados. Le damos gracias, Padre, y le pedimos que lo bendigas y que bendigas a los hermanos con el participar de Él. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lord and the Father, glorious name. Dear God, as you're about to partake of this bread that we take in memory of the body of your Son, Jesus Christ, who died on the cross for the forgiveness of our sins, we ask you may sanctify and purify, and please bless those who are here and who are about to partake of it. And in Jesus' name we pray to you. Amen.
Bien, oremos por el jugo. Bendito Padre, santificado sea su nombre. Una vez más, Señor, venimos ante su presencia, pidiéndole que bendiga este jugo de David, con el cual hacemos memoria de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, que fue derramada en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Bendígalo y bendiga a cada hermano que participe de él. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Lord and Father, God, in your name, do you guys are about to take this fruit of the vine that we take in memory of the blood that was shed on the cross by your Son Jesus Christ, who died on the cross for the forgiveness of our sins. We ask, may sanctify and purified, and please bless those who are here and who are about to partake of it. And in Jesus' name we pray to you. Amen. Antes de la ofrenda, hermanos, vamos a dar la palabra a nuestro hermano Alfonso. Tiene algo que decirnos. La ofrenda, hermanos, es un mandamiento de Dios y siempre lo ponemos juntamente con la cena del Señor, pero son dos diferentes mandamientos. No es un mandamiento, sino que son dos diferentes mandamientos. Por lo tanto, hay ocasiones cuando los ancianos de la congregación deciden mejor que la ofrenda sea levantada al último del sermón, y se puede hacer. Es decir, puede estar separada, porque es un mandamiento separado. No se tiene que dar juntamente con la cena del Señor, solamente para que nosotros entendamos esto. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿verdad?, lo siguiente concerniente a la ofrenda. Igual ayer de la primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículo 1 y 2. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también en la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardando, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Considere pues el propósito de nuestra ofrenda.
Primeramente miramos nosotros que se tiene que ser, primeramente miramos nosotros que es un mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios fue expresado a los apóstoles a la congregación. Aquí tenemos nosotros al apóstol Pablo hablándole a la congregación de Corinto. Sin embargo, usa el ejemplo del mandamiento que él le dio a las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia fueron las primeras congregaciones en esa región que se organizaron. Y Pablo les enseña que uno de los mandamientos que ellos tenían que cumplir era concerniente a la ofrenda. Pero también se la estaba enseñando ahora a los hermanos en Corinto, solo que es un mandamiento. Segundo, miramos nosotros que este mandamiento únicamente se cumple el primer día de la semana. Por eso es que vosotros no vemos a la congregación que cada vez que nos reunimos se pasa el platillo para levantar dinero, sino que únicamente el primer día de la semana. Esto lo miramos claramente que la Biblia lo enseña. Tercero, dice aquí, cada uno de vosotros ponga algo aparte. La ofrenda es algo individual, hermanos. Y lo digo porque en la actualidad el esposo trabaja, la esposa trabaja, Junior trabaja, la nena trabaja, todos trabajan. Y solamente se da una sola ofrenda de parte de la familia. Esto no es lo que el texto enseña, dice cada uno de vosotros. Si Junior trabaja, él tiene responsabilidad de dar su ofrenda. Si la nena trabaja, ella tiene responsabilidad de dar su ofrenda. Si el esposo trabaja, él tiene responsabilidad de dar su ofrenda. Si la esposa trabaja, ella tiene responsabilidad de dar su ofrenda. Si lo quieren dar en una sola, en un solo cheque, lo pueden hacer, pero cada quien va a dar su porción. Es lo que la Biblia nos enseña. Y luego dice aquí, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Y claro, ¿verdad? Que la prosperidad, pues depende en qué tanto haya uno prosperado. Anteriormente, podemos trabajar 40 horas y somos prosperados únicamente las 40 horas. En veces no hay 40 horas. En veces hay más de 40 horas. En estas famosas semanas, ¿verdad? Están los bonuses. También, según haya prosperado. Recuerde que todo don perfecto desciende de lo alto, de Dios, Santiago 1:17. Y si desciende de Dios, entonces Dios espera, como dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 en adelante, que seamos generosos en nuestra dádivas o en nuestro dar hacia Dios. Pero el versículo 7 dice que debemos de dar con un corazón alegre, no con tristeza, sino alegre de lo que Dios nos ha bendecido. Esto es la ofrenda, mandamiento que tiene su significado y sus propósitos, y la Biblia lo menciona de tal manera para que nosotros comprendamos qué es lo que estamos haciendo en este momento. La iglesia funciona concerniente a las ofrendas. Así como en el Antiguo Testamento, Jehová Dios no le permitió a los levitas trabajar, sino que ellos se iban a dedicar al templo, al tabernáculo, pero el resto del pueblo les dijo que ellos tenían que dar el diezmo para que así pudieran irse en contra el culto de adoración y en contra y hacia a los levitas para que ellos cumplieran con su trabajo. Así hoy día también Dios ha provisto, ¿verdad?, esto para que la iglesia se mantenga en pie y continúe adelante. Ahora hay muchas cosas que se tienen que atender y sale únicamente de la ofrenda que es para los santos. Another thing that we notice is that whenever we come together, we have to give our means. Now we do this, we call this the contribution or the offering. And we normally do it together with the Lord's Supper. But it is not part of the Lord's Supper. It is a different commandment. These are two commandments. The Lord's Supper and the offering are two commandments. And therefore, this commandment can be administered in the beginning of our service, at the end of our service, or throughout our service, as long as it is administered to the congregation.
And I say this because some people do get scandalous because it is not part of the Lord's Supper. It is not a one commandment. It is 2 commandments. And we notice this in 1 Corinthians chapter 16, where we read verse 1 and verse 2. There are several things there that I would like for you to pay attention to. First of all, it is the Apostle Paul that's writing this portion of Scripture to the Corinthian church. But he is mentioning that he has given this, the offering, as a commandment to the churches of Galatia. These were the 5 churches established in that region. So therefore, this verse makes reference to the fact that it is a commandment that is given to the churches. And verse 2 begins on the first day of the week. This is when the church needs to give of its means in the first day of the week. And we notice that this is done one time, which is a Sunday. We do not pass the plate during Wednesdays or Tuesdays or Thursdays or whatever day we come together at church. We only do it Sunday morning. And Sunday evening for those that didn't attend Sunday morning, so they can fulfill with this commandment. And second, we notice that it is talking to us concerning individuality. In other words, it is individual. Each one of us lay aside. It's talking about whoever works. If Junior works, then he is responsible for his offering. If little sister works, she is responsible for her offering. If Mama works, she is responsible for her offering. If Daddy works, he is responsible for his offering. And I say this because sometimes, Junior or little sister do not think it is their obligation to give back to God what God has prospered them. They always depend, well, Daddy has already given. And even the wife, well, my husband's already given. But it is an individual task that each one of us has to return to God. Remember, every good deed comes from heaven. James chapter 1 and verse 17. It comes from God. And God requires from us, according to Proverbs chapter 3 and verse 89, the first fruits of everything that he has given us. And this includes our money. The Bible says in 2 Corinthians chapter 9 and verse 8 and following that we are to be generous. The more we give, the more God will bless us with. The more we give, God will bless us with more. And we have to give it with a cheerful heart. 2 Corinthians chapter 9 and verse 7 makes reference to that. We need to understand the offering has a purpose in our life. And that purpose is to be able to look to God and to thank God for everything that he has given us. Everything comes from him. God doesn't need our money. God doesn't need anything. Psalms 50 and verse 11 and 12 says that. God doesn't need anything from us, but we give back to God in order to demonstrate our faithfulness, our humbleness, our love towards God. And in doing so, God will bless us in return. So as we meditate upon this, as the prayer is led, let us think concerning the offering, because the offering is what the church uses in order to continue on doing its will in the community and throughout the world. You remember the Old Testament, the Levites? The Levites were people that didn't work. They attended to the tabernacle. And God told the rest of the tribes that they were to give a tenth of what they had in order to be able to provide for the Levites and in order to provide for the temple, so the word of God could continue on. And it is the same thing nowadays as well. As we do so, let us meditate upon what the Bible teaches. Hermanos. En 1 Corintios, hermanos, capítulo 16, lo que nuestro hermano acaba de enseñar, nos dice el día correcto y nos dice también cómo es que debemos ofrendar, y es cada uno en particular. Pero en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, a partir del verso 6,
Nos dice que nuestra ofrenda, hermanos, que traemos cada primer día de la semana debe ser de corazón. Debe ser, hermanos, sintiendo un profundo agradecimiento a Dios. Y es como le vamos a dar a Dios, con amor, no con tristeza, dice el apóstol Pablo, mucho menos por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es poderoso, hermanos, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verso 6 en adelante dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos, por la ofrenda que se habrá de levantar. Oremos, hermanos. Bendito y eterno Dios, que estás en el cielo y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Padre Celestial, te pedimos que bendiga esta ofrenda que va a ser levantada. Bendice el buen dador que ofrenda de corazón. Rogamos, eterno Dios, por ellos, que les bendiga sus trabajos, los negocios, Padre. Y el que no tenga trabajo, Señor, te pedimos que le bendigas con un trabajo, Padre Santísimo. Eterno Dios, todo esto que va a ser levantado en esta hermosa mañana, que sea de gran corazón y que sea para la obra de los santos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lord, Heavenly Father, God, in your name, as we humbly come before your presence once more, this time for the offering that is about to be picked up, God, we ask you to bless and multiply it, that it may be used according to your will, that it may be used for the goodness of your church. We ask you to bless each and every one of us who are about to participate in it, and we ask in like manner that you may bless those who may not have the means to give this morning. And in Jesus' name we pray to you. Amen. Antes de la lectura, hermanos, para el sermón, tiene la palabra nuestro hermano Alfonso. Cuando nos juntamos como iglesia, hermanos, Dios demanda que nosotros estudiemos únicamente su palabra. No que estudiemos opiniones de hombres, no que estudiemos filosofía. Esto claramente lo demuestra en Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Sino que únicamente nos vengamos a concentrar en las palabras de Cristo. Cristo mismo le dice a sus discípulos en Juan capítulo 12, versículo 48 en adelante, lo que yo les he enseñado no han sido mis propias palabras, sino que palabras de aquel que me ha enviado. Y estas palabras son las que habrán de juzgarnos en el día venidero. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es importante, porque esta palabra es una palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 10 en adelante dice que el Espíritu Santo es el quien conoce la profundidad de Dios. Y Jesucristo es Dios, Juan 1:1. Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, entonces el Espíritu Santo conoce
la profundidad de la mente de Dios y es el que nos ha inspirado las palabras del Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y tiene su propósito para redarguir, para instruir, al fin de que todos nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Por lo tanto, cuando nos juntamos, leemos la palabra de Dios, porque es nuestra base. La palabra de Dios es la verdad absoluta de nuestro Dios. Y Dios espera, como dice Salmo 119, versículo 11, que guardemos su palabra en nuestro corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 6 dice que abunde la palabra de Dios en nuestros corazones. Y entonces, cada oportunidad que tenemos, queremos leer una porción de la Escritura, porque la Escritura es palabra de Dios que es viva y eficaz, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, para que así seamos edificados. Another thing that we do whenever we come together is to be able to understand that our only guide is the Bible, and especially the New Testament. The Bible, when I speak of the Bible, I make reference to the Old Testament and New Testament. The Old Testament has its purpose, as Romans chapter 15 and verse 4 says. But the New Testament is something that we as Christians need to adhere to. For example, it is the words of our Lord Jesus Christ. In John chapter 12 and verse 48 and following, he tells his disciples that the words that he has spoken are not his words, but are the words of his Father. And these words will judge us in the final days. We notice that the words that Jesus spoke are inspired by the Holy Spirit. And Jesus Christ being God, John chapter 1 and verse 1, Romans chapter 9 and verse 5, then these words that Jesus Christ spoke, although they were from the Father, are inspired. And if they are inspired, they have a purpose. According to 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and following, the purpose is to instruct us, to be able to give us an understanding of the mind of God, to be able to do his will. That's why in Hebrews chapter 4 and verse 12 it says that it is alive. It is something that is going to be interjected in the most profound of our inner being in order to be able to build up our inner man. In Psalms 119 and verse 11 says that the words of God needs to dwell in our hearts. In Colossians chapter 3 and verse 16 it says that the abundance of God's words need to dwell in our hearts. And that's why we listen only to what God has to tell us. And that's why we go to the scriptures. And before we do our studying of God's word, we read a scripture that relates to the sermon that will be spoken at that particular time. And at this time, our brother is going to read a portion of scripture that will relate to the sermoncle that we will have. Buenos días, hermanos y hermanas. Si pueden ir conmigo a Hechos, capítulo 20, Acts chapter 20, verse 7. Hechos, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis,
pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consultados. Acts chapter 20, verse 7. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. There were many lamps in the upper room where they were gathered together. And in a window sat a certain young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep. He was overcome by sleep, and as Paul continued speaking, he fell down from the third story and was taken up dead. But Paul went down, fell on him, and embraced him, said, "Do not trouble yourself, for his life is in him." Now when he had came up, had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till daybreak, he departed. And they brought the young man in alive, and they were not little comforted. Amen. Thank you. Ahora, Alfonso, tiene su tiempo. Hermanos, es la predicación. Y claro, ¿verdad? Que no me voy a alargar el discurso hasta el alba, sino que únicamente quiero decir que los versículos que se leyeron en esta ocasión dan a entender que la iglesia tenía como mandamiento de reunirse el primer día de la semana y para participar de todos los actos que ya hemos notado hasta este momento, pero también para escuchar una porción de la palabra de Dios. Esto podía ser en forma de predicación, podía ser en forma de enseñanza. Según miramos nosotros, desde que se inició la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés, se reunieron, y ahí que se reunían todos los días, Hechos capítulo 5, versículo 42, para escuchar la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra del Señor era importante. Es un mandamiento de Dios también. Romanos capítulo 10, miramos nosotros en donde se nos enseña, bienaventurado es aquel el cual enseña y predica la palabra de Dios. Y por lo tanto miramos nosotros que a través del Nuevo Testamento, de la historia del cristianismo, miramos nosotros en donde Dios escoge a ciertos hombres. Estos ciertos hombres se desparraman a través del terreno de aquel entonces a predicar la palabra de Dios. Y el que más viene a sobredestacar es el apóstol Pablo. Cuando usted lee el libro de Hechos, se da a entender que la primera parte del libro de Hechos viene a destacar al apóstol Pedro. La segunda parte viene a destacar al apóstol Pablo, dos apóstoles que miramos nosotros que fueron predicadores de la palabra del Señor. Esto no quiere decir que los demás no predicaron la palabra del Señor, pero se vinieron a destacar Pedro como el apóstol de los judíos y Pablo como el apóstol de los gentiles. Y miramos nosotros que la palabra del Señor se predicaba por medio del predicador. Y la intención de la predicación de la palabra del Señor era para evangelizar, como ya lo leemos en Hechos capítulo 14, versículo 22 en adelante. El propósito es para evangelizar, para que la gente que aún todavía no conoce a Jesucristo venga a conocerle y para que venga a unirse a Cristo Jesús, para que vengan a despojarse de sus pecados. Pero el propósito de la predicación no solamente es para evangelizar, sino que también es para confirmar los ánimos de aquellos los cuales son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, dice el versículo 22. Y cuando leemos esa porción de escritura, nos da a entender los lexicógrafos que la predicación es con la intención de instruir a la hermandad, ya sea en forma de redarguir, ya sea en forma de exhortar. Considere pues el consejo que da el apóstol Pablo a un predicador joven. En 2 de Timoteo,
capítulo 4 y versículo 12 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo, vamos a leer del 1 en adelante. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Leo esta porción de escritura para que miremos el propósito de este servidor suyo hacia ustedes. Mi propósito es de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es de redarguir con la palabra de Dios. Es de reprender con la palabra del Señor. Es de exhortar con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando la gente ya no querrá escuchar, sino que van a montar, ¿verdad? O a juntarse para oír a falsas doctrinas y fábulas. Lo que ese es el propósito de la predicación. Y en ocasiones, ¿verdad? Usted entenderá que a lo mejor el sermón fue un poquito fuerte. Bueno, la autoridad, la Biblia nos da. En ocasiones usted notará que el sermón es un sermón evangelístico. La doctrina así lo demuestra. Notará, ¿verdad?, que en ocasiones la enseñanza o el sermón es uno de exhortación, de ánimo, porque la Escritura así lo demuestra. Y este es el propósito por el cual este tiempo se da. Y por lo tanto, miramos nosotros, ¿verdad?, que es un mandamiento de Dios, porque el mandamiento apostólico es mandamiento de Dios. Y note lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15, concerniente a esto. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, debemos de estar firmes, retener todo lo que hemos sido enseñado por medio de cartas, porque ya no tenemos a los apóstoles, sino que por medio de cartas, retener con firmeza lo que hemos estudiado y por lo tanto también debemos de predicar. Solo que en esta mañana el sermón que se llevó a cabo fue un sermón instructivo, en donde se nos vino a instruir por medio de la palabra del Señor el por qué oramos, el por qué cantamos, el por qué participamos en la cena del Señor, el por qué ofrendamos, el por qué escuchamos la lectura que se nos lee a nosotros, el por qué el sermón que se predica cada domingo. Y espero que haya sido de buena educación para todos nosotros, para que así no solamente lo vengamos a aprender, sino que lo podamos explicar también a todos que demandan una esperanza de nosotros. This morning, as we finalize this worship service, we have seen that there is also a commandment concerning a sermon, something that you hear from this pulpit every Sunday morning. We as ministers have been given the commandment to preach the words. Romans chapter 10 and verse 14 and 15 makes us aware of that. But whenever you look at the history of the church, you will notice that this was always a commandment from God. You will notice that when the church initiated, Peter was the one that got up and spoke as a preacher to everyone that was there in the day of Pentecost. As a matter of fact, when you read the book of Acts, you will notice that the first chapters are concentrated in the work of Peter.
because Peter was the apostle of the Jews. The second part of Acts is the work of Paul, because Paul was the apostle of the Gentiles. But the point is this, that every time the church met, there always was a preacher teaching and preaching to them to learn the Word of God. Because this is a commandment that we have. We have gone to 2 Timothy chapter 4 and verses 1 and following. Well, you will notice there that the Apostle Paul is relating this commandment to a young man by the name of Timothy, that he needs to do the work of an evangelist. And prior to that, it is explained what the work of the evangelist is. And that's what we do. That's why you hear sermons that are sermons to evangelize. That's why you hear sermons that are sermons to exhort, sermons to make people aware of their situation with sin, and etc. And all of this is done for the purpose of, for us coming to be humble before the Lord and accepting God in His terms and not in our terms. So this is the purpose of preaching. So this morning, you have been made aware of the why of what we do in worship service. Why do we pray? Why do we sing? Why do we partake of the Lord's Supper? Why do we give our means? Why do we listen to Scripture? And why does the preacher come up and preaches what he preaches on? So this morning, as we come to the end of our worship service, I hope that it has been educational, it has been inspired to you as we have presented God's Word in this fashion. But for now, we want to make an invitation to anyone that wants to get right with God, for anyone that wants to take care of their sins. If you're a member of the body of Christ and you have sinned and you have fallen short of God's grace and you like to take care of your sins, this morning we give you an opportunity. Así que mientras que concluyemos este sermón, le damos oportunidad a todos ustedes que quieran hacer las cosas bien con Dios en esta mañana. Si aún en esta mañana no han sido bautizados y quieren ser bautizados, ya conocen todo lo que tienen que hacer, le invitamos para que lo hagan. Si acaso no conoce bien lo que tiene que hacer, estamos listos para hablar con usted. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y ha fallado contra Dios y tiene que arreglar cuentas con Dios, le damos tiempo para que lo haga. Mientras que nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Gracias a Dios que le ha permitido a nuestro hermano Alfonso exponer su palabra. Vamos a entonar el canto número 70, hermanos. Cuando allá se pase lista. Canto número 70. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro de
vaya